Voy a invitarles a buscar en sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Mateo. Vamos a considerar una declaración solemne y tremenda de nuestro Señor Jesucristo, que nos va a dar la base para la consideración en el día de hoy. Recuerda que estamos estudiando la serie Tras el umbral, que tiene que ver qué es lo que ocurre después de la muerte, tras el umbral de la muerte. Dios lo dijo después de la desobediencia del hombre: polvo eres y al polvo volverás. El tema de hoy: ¿dónde pasarás tú la eternidad? ¿Dónde pasarás tú la eternidad? En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, verso 46, nuestro Señor Jesucristo declaró lo siguiente, y habló de dos condiciones finales: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Bendito Padre Celestial, te agradecemos por tu amor, por tu cuidado. Y en esta hora, Señor, queremos encomendar este tiempo en tus manos. Dirige mis labios, Señor, para que todo lo que digamos, Señor, sea para tu gloria y habla nuestras vidas y nuestros corazones. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. El mundo entero y el mundo deportivo fue conmovido por la muerte de un futbolista tremendamente talentoso. Lo que a mí me llamó mucho la atención, que muchas de las portadas noticieras dijesen: murió Dios, murió Dios. De hecho, así es como fue considerado Maradona, un dios. Fuera del terreno de la cancha, un desastre. Con el balón, un virtuoso. Pero le llegó también su hora. A los 60 años de edad, teniendo todavía en forma longeva años más de vida, fue citado por el Dios del cielo, aquella cita que ninguno de nosotros vamos a eludir jamás. Pero la pregunta es: tras el umbral de la muerte, ¿dónde te vas a encontrar? Decía que el difunto predicador Adrian Rogers decía: los 5 minutos más importantes de la vida son después de la muerte. ¿Dónde te encontrarás? Hemos considerado, hemos estudiado a la luz de las Escrituras la realidad de la muerte. Dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 9, verso 27, que de la manera que está establecido para los hombres. Hay alguien que lo estableció, es infranqueable, inviolable. Todos nos encaminamos en esa dirección. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Alguien dijo que desde el momento en que nacemos, comenzamos el proceso de la muerte. Y dicen que la muerte es tremendamente democrática. Todos participan. Todos tienen derecho a estar de uno a la vez y no importa la condición social. Ahí están, tarde o temprano serán citados. La muerte puede sorprender al ser humano en cualquier momento de su vida, en cualquier lugar e inclusive ahora mismo. Recordemos que la palabra muerte sencillamente significa separación. Ahora, los resultados de la muerte, ¿cuáles son? En Romanos, en capítulo 6, verso 23, considerábamos que la paga, el salario, el resultado de la muerte, ¿qué es? Del pecado, ¿qué es? La muerte. Y en el capítulo 5, verso 12 de Romanos dice que el pecado entró en la humanidad y por el pecado también entró la muerte. Si es así, las Escrituras nos hablan de 3 tipos de muerte. Ya hemos hecho mención en nuestro primer estudio. Primero, la muerte física. Segundo lugar, la muerte espiritual. Y en tercer lugar, la muerte eterna. Muerte física, separación de la parte material, de la parte inmaterial del ser humano. Cuando se desprende la vida y la persona se convierte en un cadáver. Muerte física. Muerte espiritual es aquella condición del hombre en esta tierra que al nacer no tiene comunión con Dios. Y si un hombre muere en esa muerte espiritual, enfrentará la muerte eterna, que es la eterna separación del Creador con la criatura, del Dios poderoso con el hombre. Y lo que significa es que Dios quitará su gracia,
su cuidado, su bendición, enajenados de la presencia de Dios. A eso la Escritura también le llama la segunda muerte. Ahora, ¿cuál es el lugar de los muertos según la Biblia? ¿Qué ocurre con la persona que cruza el umbral? El umbral del tiempo, de la limitación del tiempo hacia la eternidad, de acuerdo a las Escrituras. Hay algunos que dicen, después de esta vida no hay otra. Parándonos sobre la base, si esa suposición es cierta, claro, comamos y bebamos que mañana moriremos y se acabó todo. Pero a la luz de las Escrituras se nos enseña que tras la transición, el umbral de la muerte, comienza toda una vida eternal. ¿Qué dijo el Señor? Unos para vida eterna y otros para condenación o juicio eterno. ¿Qué nos dice la Biblia? En primer lugar, debemos considerar que el alma humana es inmortal. Inmortal significa que tiene un comienzo, pero que no tiene una finalidad. De hecho, el escritor de Eclesiastés en el capítulo 3, verso 11 nos dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo, y agrega, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios puso en el ser humano, ¿qué cosa? Eternidad. Fue creado el hombre a imagen y semejanza de Dios. En nuestro primer estudio hacíamos mención que la intención de Dios no fue crear al hombre para que el hombre muriese, sino que viviese permanentemente en una perfecta relación, en comunión con su Creador. Job nos pregunta en el capítulo 14, verso 14, ahora, si el hombre muriere, la pregunta es, ¿volverá a vivir? Y en el propio contexto del pasaje, él tiene una respuesta porque él sabe que su Redentor, que su Liberador va a vivir y él le verá. Debemos recordar que la revelación bíblica en las Escrituras es progresiva. Dios no nos dijo todo desde una sola vez, pero entendemos que el alma humana es inmortal. ¿Por qué? Porque encontramos en las Escrituras que hay una retribución por causa del pecado. En 2 Tesalonicenses capítulo 1 verso 8, en llama de fuego para dar retribución a quienes, a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay una retribución, hay un castigo que va mucho más allá de este tiempo, de la temporalidad. Jesús habló dos destinos. Es interesante que Isaías, en el capítulo 33, verso 14, habla de las llamas eternas. Jesús declaró, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Me llama mucho la atención que Marcos, capítulo 9, verso 44, verso 46, verso 48, 3 veces el Señor Jesucristo repite esta frase, donde el gusano nunca muere y el fuego, ¿qué? Nunca se apaga. ¿Por qué? Vemos acá la inmortalidad del hombre por la retribución del pecado. Tiene que ser castigado. Y no solamente es castigado acá con la ley de la siembra y la cosecha, sino que en la eternidad. En segundo lugar, si hablamos de la retribución del pecado, debemos hablar también de la retribución, que la retribución implica necesariamente ¿qué? La inmortalidad. Porque se paga, se castiga en un lugar de tormento. Si no fuese inmortal el alma, correría la misma suerte que el cuerpo. Pero a la luz de las Escrituras vemos que polvo eres y al polvo volverás y que un día todas las almas de todos los seres humanos van a resucitar. Aún más cuando el Señor Jesús corre el velo de ese umbral, nos deja ver en Lucas capítulo 16 lo que ocurre con el ser humano en el momento que muere inconverso. Y también a la luz de las Escrituras vemos lo que ocurre con la parte espiritual del creyente. Si no fuese el alma inmortal y todo se acabó tras la muerte, ¿qué sentido tendría la muerte y resurrección de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué vino a rescatarnos? ¿Para que vivamos solamente bien acá, en esta tierra? La muerte no es cesación.
sino que es una separación y un cambio de condición en nuestra vida. Si existe la aniquilación, no sería una pena por el pecado. ¿Sabes qué sería para los malvados? Toda una bendición. Es por eso que muchos que prefieren no pagar penalidad en esta tierra, cuando son descubiertos, cuando finalmente se les encuentra, deciden ¿qué cosa? Quitarse la vida con la creencia que ya después de esto no hay nada más. Pero Cristo murió para darnos vida y librarnos de la condenación eterna. Qué interesante, el alma humana es inmortal. Lo vemos en la retribución del pecado, lo vemos en la retribución que implica la inmortalidad y lo vemos en la resurrección que implica necesariamente ¿qué? La inmortalidad. Es interesante, voy a citar 2 versículos de las Escrituras. La Biblia nos habla de la resurrección de los hombres en 2 condiciones de resurrección. Primero, vamos a mirar Daniel capítulo 12, verso 2, que dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Término despertar ahí, serán resucitados. Unos que para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. 2 condiciones en la resurrección. Se lo dijo Dios en la antigüedad en un contexto profético a la nación de Israel. Luego encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección ¿de qué? De vida, y más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Por lo tanto, la retribución del pecador nos habla del pecado y de la inmortalidad. La retribución implica la inmortalidad y la resurrección implica también que la inmortalidad. ¿Y quiénes resucitan? Todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque el alma fue creada inmortalmente. ¿Qué significa inmortal? Que tiene un comienzo, pero no tiene un fin. En la resurrección existen entonces 2 condiciones de vida. La vida que existe con Dios, que es igual a bendición, a vida eterna, y la vida que existe sin Dios, que corresponde a ¿qué? Condenación, juicio, dolor, separación. Ahora, a la luz de las Escrituras vemos que el hombre, cuando recibe el alma, la existencia final de esta será de acuerdo a su propia decisión. En el Evangelio de Juan, tan conocido en el capítulo 3, al final de la porción del Evangelio, verso 36, el Señor Jesucristo nos dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Juan 3:36. Pero el que no cree en el Hijo, ¿qué? No verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por lo tanto, mi querido amigo, amiga, usted que nos está viendo, oyendo, aquellos que están en este auditorio, aquellos que nos verán, usted tiene una responsabilidad. Antes de morir necesita tomar una decisión, pues tras la muerte se sella, se establece para siempre su condición final. Y esa decisión se toma en vida. Por las Escrituras, el que cree en el Hijo pasa de muerte a vida. En Juan 5:24 es tan importante esta verdad del Evangelio. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo dijo esto en Mateo capítulo 16, verso 26. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare qué? Todo el mundo, mas perdiere su alma. ¿Y qué recompensa dará el hombre por su alma? Aquí recompensa o salvar el alma tiene que ver con esa resurrección y condición de vida. No hay absolutamente nada que el hombre pueda hacer humanamente para ganar la salvación, para ganar la vida eterna, para ganar el estado final de gratitud. ¿Cuántos millones de personas hay esclavos de un sistema religioso que les enseñan a orar para que purguen sus pecados y salgan por fin de aquel lugar del purgatorio y vayan al cielo, cuando las Escrituras enseñan que después de la muerte, ¿qué hay? Juicio. No hay más. Segundo lugar, hemos visto el alma humana es inmortal. En tercer lugar, consideremos rápidamente el lugar de los muertos. ¿Dónde están las almas de aquellas millares y millares de personas que desde el momento de Adán hasta el día de hoy, que por cada segundo mueren 3 personas? ¿Dónde va su parte física? Polvo eres, al polvo volverás.
quemados, incinerados, tragados, molidos, etc. Polvo eres y al polvo volverás. Pero su estado espiritual, dependiendo de la decisión que tomó en vida. Hay 4 palabras, 3 de ellas describen la condición de los seres humanos tras la muerte. La primera de ellas, y rápidamente, es el término usado en el Antiguo Testamento, Seol. Esta palabra de verbo hebreo significa demandar. Describe el lugar que, sin excepción, que demanda al ser humano. Es decir, lo está citando, lo está esperando. El Seol demanda de todos la muerte, la citación inevitable. Es interesante que ese término en el Antiguo Testamento aparece 65 veces y describe el lugar de los muertos, no el lugar de los muertos físicos, sino su condición espiritual. Y el Seol es impaciente y es tan fuerte que es como los celos, que espera, y hay pasajes de las Escrituras donde se abrió la tierra y el Seol que hizo, tragó a los seres humanos. Es interesante que se representa este estado de una existencia consciente. En Isaías capítulo 14, observa lo que dice. El Seol abajo se apartó de ti. ¿Qué hizo? Despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones, aquellos que estaban ahí. Describe una idea de un lugar consciente. Si tú miras lo que escribió Job en el capítulo 14, se consideraba como un lugar, los justos lo consideraban como un lugar temporal para ellos. De acuerdo al Antiguo Testamento, está en el fondo de la tierra, en el centro de la tierra, y dice Job 14, «Oh, ¿quién me diera que me escondiese en el Seol, que me cubriese hasta apaciguarse tu ira, que me pusiese plazo y de mí te acordaras». Él está esperando, dice, si fuera la muerte, si fuera el Seol, estaría consciente, estaría esperando ese tiempo de ira para luego verte. Si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga ¿quién? Mi liberación. En el Antiguo Testamento, ¿qué se creía? ¿Que era un lugar temporal de todas las almas? Ahora, es interesante, no sé si tengo en pantalla, en Salmo capítulo 16, verso 9, mira las palabras del salmista, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma ¿en dónde? En el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás, verso 11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En el Antiguo Testamento se creía que las almas iban al Seol y en ese lugar esperaban el momento en que resucitasen para encontrarse con su Dios. ¿Por qué? Porque el Seol describe esa etapa que demanda, donde está la parte espiritual de los seres humanos. Ahora es interesante, los judíos creían. En Proverbios capítulo 7, verso 27 dice, camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Por hablar de las cámaras de la muerte, los judíos creían que en este lugar del Seol habían diferentes niveles. Por lo menos ellos consideraban 3 lugares. Un lugar más profundo para perversos, para mayor maldad. En primer lugar, ellos consideraban el lugar reservado a los impíos, que tiene que ver con juicio, con tormento, llamado Gehenna muchas veces. Ahora, en segundo lugar, es considerado el lugar reservado a los justos. De acuerdo a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 16, que había entre Lázaro y el rico. Una gran cima, una gran separación. Y los que estaban en el lugar de los justos se les llamaba el seno de Abraham, que fue el lugar en el Antiguo Testamento donde los santos, la parte espiritual, estando aún en el Seol y Hades en el Nuevo Testamento, es la condición de las almas hasta esperar el día de ¿qué? De la resurrección. Es lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Esta distinción de lugares establece un lugar arriba a luz, un lugar más abajo de juicio, de castigo, de mayor profundidad y dolor. Y de hecho, ¿recuerdas en Lucas 16 cuando el Señor Jesucristo describió al rico? ¿Cómo estaba el rico? ¿Consciente? ¿Con sed?
atemorizado, angustiado, en desesperación, en tormento, mientras los justos esperan el día de la resurrección en el seno de Abraham. En Proverbios capítulo 15, verso 24 dice: el camino de la vida es hacia arriba, al entendido, para apartarse ¿de dónde? Del Seol, abajo. ¿Por qué? Porque los hebreos que consideraban que las partes más bajas había ¿qué? Mayor tormento y juicio. Deuteronomio 32, 22 dice: porque fuego se ha encendido en mi ira y arde ¿hasta dónde? Hasta las profundidades ¿de dónde? Del Seol. Y los hebreos insertaban también un tercer lugar que era llamado el Tártaros. Y vamos a considerar que es el lugar temporario de reclusión. ¿Sabes para quién? Para los espíritus encarcelados, es decir, los ángeles caídos o demonios. El Seol, palabra en el Antiguo Testamento que describe la condición de las almas después de la muerte. El Hades del Nuevo Testamento. El Hades en el Nuevo Testamento equivale a la misma palabra hebrea Seol. Por lo tanto, describe también ese mismo lugar y para nosotros ha sido traducido como infierno. Es interesante que esta palabra proviene de dos palabras griegas. La primera de ellas es no y la segunda es ver, que describe el lugar que no se ve. El lugar que es imposible de ver. Es un lugar invisible, el lugar que uno no percibe con los ojos. Es un lugar de sombras. Según las Escrituras, la única forma de salir de ese lugar será por medio de la resurrección. Leemos en Apocalipsis que el Hades también entregará los muertos que hay en él. ¿Qué implica esto? Esta palabra describe la condición de los muertos no salvos a miseria, esperando, escúchame bien, la resurrección para presentarse ante el gran trono blanco y recibir finalmente su sentencia final. Apocalipsis capítulo 20, verso 13, ¿qué dice? Y el Hades, ¿qué hizo? Entregó los muertos que habían en ellos y fueron juzgados cada uno según qué. Sus obras. Tenemos dos palabras que describen la condición de los seres humanos tras la muerte en el Antiguo Testamento, Seol, en el Nuevo Testamento, el Hades, y a la luz del Nuevo Testamento entendemos que los que están ahora en el Hades están esperando la resurrección, pero están esperando la resurrección para sencillamente ¿qué? Enfrentar el juicio final. Ya no hay escapatoria. Es como están en la cárcel esperando el día del caso final, la sentencia del juez, para recibir su condenación final. Un tercer término en el Nuevo Testamento, que ya va en forma figurada, describe retribución, castigo, juicio, que es traducido en las Escrituras por lo general por el término infierno, que es la palabra Gehenna. El Gehenna de Mateo capítulo 5, versos 29 y 30, y lo vamos a mirar. Primero la palabra, el Gehenna, que es la transcripción de la palabra hebrea Ge y Gimnom, que significaba el valle de Gimnom, que designaba el lugar maldito, escúchame bien, donde Israel y sus reyes infieles sacrificaban a sus hijos e hijas en honor a un dios llamado Moloch. En segundo de Reyes, capítulo 23, verso 10, dice: asimismo profanó Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pase su hijo, su hija, por fuego. ¿A quién? A Moloch. Este lugar fue tan despreciado, tan rechazado por la nación de Israel, que finalmente vino a convertirse en el tiempo de Cristo en un vertedero. En ese vertedero se echaban todos los desperdicios, la basura de la nación de Israel. Allá en Jerusalén se lanzaban, se sacaba fuera, era un basural. Todo cadáver que no era reclamado por un ser humano era lanzado en aquel lugar. De ahí que el Señor Jesucristo utiliza el término donde el gusano nunca muere, porque siempre hay permanente descomposición, donde el gusano nunca muere, y por términos de purificación, de reducción,
el fuego que nunca se apaga. Traducido infierno, que representa el cuadro final, el estado final de los seres humanos. Es interesante, de las 12 veces que aparece el término Gehenna, 11 de ellas la utiliza nuestro Señor Jesucristo para designar ese lugar de juicio de estado final. Es utilizado en forma figurada. Es interesante que en Mateo capítulo 25, verso 41, se describe ese estado final. No se utiliza el término Gehenna, pero la asociación implica el estado final. Dice Lucas capítulo 25, verso 41, e entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, ¿a dónde? Al fuego eterno, que era el Gehenna, donde el fuego nunca se apaga, el gusano nunca muere, el lugar del basural preparado, designado, ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. El lugar, de acuerdo a las Escrituras, el Gehenna es el lugar preparado para Satanás y sus ángeles, sus demonios. Dispuesto, organizado, planeado. Esto sugiere que el lago de fuego ya está en preparación, ya existe. No puedo decir que el lago de fuego y azufre literalmente tiene que ser fuego y tiene que ser azufre, porque muchas veces son utilizadas estas palabras conocidas que son reales para una implicación mucho más profunda. Por ejemplo, el cordero que se habló en el Antiguo Testamento es un animal conocido, pero ese cordero representa ¿a quién? Al cordero de Cristo Jesús, que es mucho más amplio, mucho más profundo y que no es un animal Jesús, pero implica ese símbolo. Así también el fuego nunca se apaga, las llamas del infierno. Ahora, mis queridos, es el lugar preparado para Satanás y sus ángeles. También es el lugar preparado, ¿sabes para quién? Para los no salvos. De hecho, nuestro Señor Jesucristo enseña en Mateo 5, 29 y 30. Y no que todo tu cuerpo, ¿recuerdas? Tu mano, tu ojo, que no todo tu cuerpo sea ¿qué? Echado al infierno, al Gehenna. Y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno, verso 29, verso 30, que hablando del estado final que describe el infierno, que describe la muerte eterna. En Mateo capítulo 10, verso 28, el Señor Jesucristo le enseña a sus discípulos, si van a temerle algo, dice, teman más bien ¿a quién? A aquel que puede, ¿qué cosa? Destruir el alma y el cuerpo, ¿dónde? En el Gehenna. Ahora, algunos han tomado esta palabra destruir para la aniquilación del alma. El término destruir acá es descomponer, separar. ¿Qué ocurre cuando el cuerpo físico muere, se descompone? Esto es la idea de quien puede perjudicar, quien puede castigar, solo es Dios el que envía a los hombres ¿a dónde? A este lugar. Y destrucción acá no es aniquilación, sino que arruinar su estado final, porque el estado final no será de gloria, será de juicio, de dolor, de vergüenza. De hecho, si tú observas en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 9, observa lo que dice el texto. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, proteger a los suyos? Y mira, ¿y qué más? Y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. ¿Cuál es? El Gehenna. La muerte segunda, la condenación eterna. El infierno es el lugar donde está reservado, guardado. Los creyentes son preservados, son reservados, pero encontramos acá que el lugar de condenación ha sido guardado, reservado, implica una citación, implica un día en concreto, un castigo, una penalidad. Conclusión. Seol, Antiguo Testamento, Hades, Nuevo Testamento, describe el lugar de los seres humanos tras la muerte. Para describir el estado final de aquellos que están en condenación eterna, Jesús utilizó otro término, el Gehenna. 11 veces lo utilizó el Señor para describir el estado final de condenación, de daño, de pérdida, más que muerte. Y hay otra palabrita más, abuelo de pájaros solamente.
Se utiliza también en el Nuevo Testamento, que es el término tártaros. En 2 de Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que, ¿qué hizo? Arrojándolos, ¿dónde? Dice el texto, al infierno, tártaros, los entregó ¿a dónde? A prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Es decir, que Tártaros es un lugar que describe las Escrituras donde ciertos ángeles, y no vamos a entrar en el detalle, en estos momentos están encarcelados, privados, y que saldrán de ahí sencillamente para también recibir su sentencia final. Recuerda el espíritu, los demonios del que estaban en el Gadareno, le dijeron, ¿por qué vienes a atormentarnos? No nos envíes al abismo. Ellos saben que hay ciertos ángeles que están encerrados. Judas dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los saqué. Guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Es decir, que Dios en su misericordia que hizo con algunos de estos seres, los ha encerrado. Próximamente, en algún momento, veremos por qué. De hecho, Satanás durante el tiempo milenial también será ¿qué? Encerrado. El tiempo se me fue, permíteme concluir. En tercer lugar, quiero que observes conmigo, hemos visto, el alma humana es inmortal, hemos hecho mención del lugar de los muertos. Quiero que observes conmigo, creo que tras la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, se produjo un cambio de aquellos que estaban en el seno de Abraham, en el paraíso, en el Antiguo Testamento, y fueron trasladados por Cristo al cielo a esperar el día de la resurrección, cuando su parte espiritual sea unida con algo físico que el Señor produzca en una resurrección. El cambio producido por Cristo desde el Calvario en adelante. ¿Recuerdas que suspendido entre el cielo y la tierra Jesús le dice al hombre que se arrepiente, hoy estarás conmigo ¿dónde? En el paraíso. Ahora, creo que el Señor Jesucristo pudo haber descendido al Hades o al Seol, pero no a la parte más baja. Cuando lleguemos a Pedro voy a explicar qué significa eso, que descendió a las partes más bajas y pregonó o anunció a los espíritus que estaban ahí encarcelados. El término no es evangelizar, es pronosticar, es pronunciar. Ya lo veremos en su momento. Creo, mis queridos, que cuando el Señor Jesucristo resucitó y ascendió a los cielos, Pablo dice en Efesios capítulo 4 que Él llevó cautiva la cautividad. Tiendo a creer que cuando el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, se llevó a todos los santos que estaban en el Hades o en el Seol, los justos, esperando el día de la resurrección, todos ellos fueron llevados a la presencia del Señor. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Desde la resurrección de Cristo en adelante, todos los creyentes que mueren, desde la muerte del Señor Jesucristo en adelante, su resurrección, todos los creyentes que mueren van ¿qué? Inmediatamente ¿a dónde? A la presencia del Señor. Ya no van hacia el Seol, ya no van hacia el Hades, sino que ahora van hacia la presencia del Señor. Es por eso que Pablo dice, para mí el morir es Cristo, para mí el vivir es Cristo, y el morir ¿qué es? ¿Por qué Pablo dice que es ganancia en Filipenses capítulo 1, verso 21-23? Porque Pablo nos ha enseñado que ausentes al cuerpo, ¿qué? Presentes al Señor. En Filipenses capítulo 1, verso 21 al 23, Pablo cree que va a morir. Y de hecho, él desea morir. Él dice, deseo partir para estar con mi Señor. Pablo sabe que en el momento de la muerte, él verá a Cristo Jesús. Se encontrará con él en el cielo. Y él dice, no sé entonces qué escoger. Quedar en la carne para el progreso del Evangelio o ya estar con mi Cristo. Porque su vida fue a fin de conocerle. Porque ausentes al cuerpo, presentes al Señor. Y Pablo dice, si yo me quedo en la carne es muchísimo mejor. Es ganancia para el crecimiento, para la obra. De hecho, ¿recuerdas que un día Pablo había recibido una revelación? Él fue llevado ¿a dónde? Al tercer cielo. ¿A dónde?
al paraíso, donde están los santos. Es por eso que Pablo dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? 1 Tesalonicenses 4:13. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, porque el Señor traerá a ellos su parte espiritual para unirse con la parte física y resucitar. Termino diciendo lo siguiente. Hay un cambio producido por Cristo desde el Calvario en adelante, desde la resurrección de Cristo en adelante. Los creyentes que mueren van inmediatamente a la presencia del Señor. Pero escúchame bien, no encontramos evidencia que para los perdidos haya habido algún cambio en su condición o en su lugar en el más allá. Es decir, que así como lo describió Jesús en Lucas capítulo 16, que desciende, va al Seol, va al tormento, va al juicio. Lucas capítulo 10 dice que puede sentir, que puede ver, que puede tener sed, que es capaz de orar, que es capaz de razonar y que tiene memoria. Y no saldrá de ahí. Apocalipsis capítulo 20, versos 13 y 14, y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte, ¿y qué más? Y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Hace años atrás estaba haciendo evangelismo, predicando el evangelio en mi país. Y le hablaba de la condenación eterna a una mujer muy inteligente que me razonó y me dijo, quiero decirle algo. Si usted me viene a hablar de un Dios de juicio, de que castiga y que al final a los hombres los va a llevar a la condenación, yo no quiero saber nada de ese Dios, porque yo soy una madre y yo no me imagino que yo voluntariamente envíe a uno de mis hijos a juicio eterno. Me descolocó en un momento, pero a la vez me dio la respuesta. Y yo le dije, ¿sabes qué? Estoy 100% de acuerdo contigo. Me abrió los ojos. Porque Dios jamás enviará la condenación eterna a ninguno de sus hijos. Pero usted tiene que tomar la decisión de ser un hijo o una hija de Dios. Y nos deja esa decisión en nuestras manos. Es por eso que el Evangelio dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por lo tanto, ¿dónde pasarás la eternidad? Varias veces que he compartido este tema, algunos después del sermón han muerto. Hoy tienes la oportunidad de tener esa seguridad de la vida eterna. Porque no consiste si vienes a la iglesia, si haces buenas cosas. Es tener ese encuentro personal con Cristo Jesús que cambia tu vida. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor y también por tu cuidado, por lo bueno que tú eres. Añade tu bendición. Y si hay alguien en esta hora, Señor, tanto en este auditorio, oyéndonos o viéndonos, Señor, que aún no ha conocido a Cristo como su Salvador personal, que tiene actividad religiosa, el destino de su alma está en juego y hoy puede ser el último mensaje que esa persona oiga. Ten, Señor, misericordia y abre sus ojos de su entendimiento y de su corazón para que vea la luz y reconozca a Jesucristo como su Salvador personal. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.